Bueno, seguimos con la segunda parte. Muchas gracias, Mari, por estar atenta a esas cosas. Eh, bien. Una vez que pasamos en el test de, de proporcionalidad el análisis de la necesidad o adecuación, viene el análisis que se denomina de proporcionalidad estricto. ¿Por qué se denomina de proporcionalidad estricto? Porque todo el análisis se llama de proporcionalidad. Si una medida no cumple no es idónea o no es necesaria, se entiende o se dice que la medida no es proporcional en sentido amplio. Una vez que la medida es proporcional en sentido amplio, se analiza la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Y qué es la proporcionalidad en sentido estricto? Bueno, acá tengan en cuenta de que esto es un sistema de análisis alemán. Los análisis son muy amigos, por decirlo así, amigues, de algo que se llama ponderación. ¿Está bien? Y es un momento en donde el intérprete, el que aplica, el que tiene que tomar la decisión, tiene que tomar una decisión valorativa. ¿Está bien? Como si las otras no lo fueran, ¿está bien? Pero acá es donde el test de la faz de proporcionalidad en sentido estricto es una válvula de escape general para la decisión. Bueno, tenemos una decisión que en principio que es idónea, tenemos una decisión que es necesaria. Bueno, podríamos terminar el análisis ahí, ¿está bien? Y decir, bueno, sí, es constitucional, pero en el análisis, en el tercer paso del sistema de proporcionalidad, lo que vamos a ver es, bueno, está bien, es idónea y es necesaria, pero se justifica. O sea, ¿ganamos más de lo que perdemos con esta medida? ¿O hay razones de peso, que deben ser bastante de peso, ¿está bien?, para ir en contra de la decisión mayoritaria o institucional, que es idónea y es necesaria? Se pierde mucho más. Está bien, es idónea y es necesaria, pero me sigue haciendo ruido. O sea, no sé, en el caso de la cuarentena, que ahora vamos a ver, bueno, pero se justifica finalmente qué perdemos y qué ganamos con tomar estas medidas en pos de este fin. Y entonces, es bastante, como se dan cuenta, bastante, en parte, oscura esta parte del análisis. Los que sostienen el test de proporcionalidad tratan de llevar claridad sobre este punto, o sea, mostrar de que es un análisis de tipo objetivo, está bien, donde se terminan de ponderar, bueno, por ejemplo, un análisis que se hace es muy bien, bueno, está bien, es idóneo, es necesario, pero bueno, aún así tengo que garantizar un ámbito esencial del derecho que estoy violando. O sea, por ejemplo, si el derecho, voy a ir al final, si quieren, del análisis a una posible aplicación de esto para el caso concreto del decreto 297. Bueno, pero ¿se justifica que no nos podamos mover de nuestras casas? ¿Está bien? O sea, es soportable, exacto. Los que son afectados por esta decisión, pueden soportar esta restricción. O sea, les podemos pedir que soporten esta restricción. Tenemos que aceptar perder estos niveles de libertad para lograr estos fines que no se pueden lograr de otra manera que de esta manera. O sea, la medida es racional, no es que se les antojó, ¿está bien? No es que son malos, pero ¿estamos dispuestos a perder esto? ¿O a perder esto en esta intensidad? Bueno, y ahí, por ejemplo, algo que en general no lo usaron en los trabajos, también tuvieron poco tiempo, es que, bueno, por ejemplo, el decreto establece excepciones al ASPO, con lo cual uno podría decir, bueno, sí, porque hay excepciones. Si no habría excepciones, está bien, quizás la medida no sería proporcional en sentido estricto. Porque, bueno, tenemos cosas que hacer. No nos podemos quedar en casa durante... Bueno, una cosa era 15 días. Eso sí lo detectaron muy bien, ahora vamos a ir. Una cosa es, bueno, el tiempo juega también en
en la intensidad de la restricción. No es lo mismo estar privado de algo 15 días que estar privado de algo 6 meses, o quizás un año, ¿está bien? Entonces, acá se va a analizar eso. Y como verán, le da un gran poder a los jueces, al Poder Judicial, a quien aplica este test, este último paso de proporcionalidad estricto, porque es un análisis eminentemente valorativo. Está bien, yo podría sostener también, aunque no hubiera excepciones, decir, bueno, sí, es soportable. ¿Por qué? Porque si no mueren tanta cantidad de personas. Entonces, y sí, el sacrificio lo vale. Sería ese el análisis, ¿está bien?, que habría que hacer en el análisis de proporcionalidad estricto. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el caso. ¿Se entiende esto? Sé que es oscuro, ¿eh? No me pidan a mí que se los resuelva porque no lo resuelven los alemanes, no se lo voy a resolver yo. Pero quizás les puedo aclarar algo que no quede claro. Tengan en cuenta, por ejemplo, y para ir al tema que ustedes me decían, sobre este tema que yo doy en 20 minutos, Laura escribió un libro, su tesis doctoral, Laura Clérico, ¿está bien? O sea, no, esto da para todo porque es donde se toman las decisiones, ¿está bien? Es la forma en la que se toman las decisiones y se fundamentan las decisiones. Respecto del texto que tienen de Laura en el material, ya nos pasó el año pasado. El tema de ese texto es el siguiente. Laura es una especialista en proporcionalidad, Laura Clérico, la autora, hizo su tesis doctoral, fue a Alemania, habla alemán, se volvió loca estudiando eso, y escribió ese paper donde ella trata un tema que no es muy tratado, por eso es muy interesante ese texto, que es cómo se aplica el test de proporcionalidad a situaciones de omisiones. ¿Está bien? ¿Cómo se aplica el test de proporcionalidad cuando hay una omisión? Porque acá estuvimos siempre hablando de actos, de medios que elige el legislador, que son medios de actuar positivos, ¿está bien? O sea, controlar a una mujer que entra a una prisión, establecer la ASPO, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando hay omisiones? Sobre todo en sociedades profundamente desiguales o con situaciones de exclusión graves, y no es raro que este problema se le ocurra a una argentina y quizás no a un alemán, ¿está bien? Bueno, ¿qué hacemos con lo que el Estado no hace? ¿Está bien? Con la falta de una política de vivienda, por ejemplo, con la falta de una política sanitaria, con la falta de una política educativa, con la falta de una política de seguridad. ¿Qué hacemos con lo que no hace? Porque no es suficiente, los derechos no se garantizan solo con el hacer, también se violan omitiendo. Si el Estado no le da educación a la población, está violando el derecho a la educación. No es solo que lo viola si pone malos maestros o si, no sé, está mal diseñado el plan de estudio. Puede haber peor, puede haber otro tipo de cosas. Entonces, el trabajo de Laura en este punto lo que pretende es, ver qué correcciones, qué modificaciones habría que hacerle al test de proporcionalidad para usarlo para analizar omisiones. ¿Está bien? Entonces ella empieza a analizar, cómo sería el test de idoneidad, cómo sería el test de necesidad, cómo sería el test de proporcionalidad en sentido estricto, y si quizás habría que cambiarlos, ¿está bien? O directamente todo, o si habría que hacerle correcciones a cómo se aplica. Sí, Magalí, es totalmente subjetivo el punto de la justificación, y es justamente también la idea. O sea, tampoco tengamos miedo a esto de la subjetividad, porque primero, la objetividad no existe, ¿está bien? El que le diga que las decisiones son objetivas, miente descaradamente, ¿está bien? Todas las decisiones se fundan en la subjetividad, en la escala de valores de las personas que tenemos, ¿está bien? Nadie entiende lo mismo exactamente distintas, de la misma forma, y a su vez, personas totalmente desconocidas pueden resolver las cosas de manera distinta, de manera igual, porque tienen una escala de valores similares, ¿está bien? La ideología, la religión, es muy probable que uno, qué sé yo, si uno es católico, o uno es judío, o uno resuelva un problema
moral de la misma forma que un iraní que no conoce, o de un francés que no conoce, que de su primo que es de otra religión, ¿está bien? O que piensa otra cosa, ¿está bien? Un comunista no va a resolver lo mismo, o no lo va a resolver de la misma manera que un liberal, ¿está bien? Entonces, eso, la subjetividad juega. El tema es, el gran desafío es que la subjetividad no se coma la racionalidad, ¿está bien? Que la subjetividad no sea mera subjetividad, sino que tenga fundamentación en hechos y en razones que sean aceptables para todos, ¿está bien? Que la subjetividad no sea, bueno, esto es así porque me conviene a mí. Bueno, está bien, sí, te conviene a vos, pero... Sí, Federico. Sí, yo cuando leí el texto de Clérico, y sobre todo por las notas al pie que hacía y que remitía a opiniones de Robert Alexi, me parece como que lo problemático de esto es que justamente no reconoce esa subjetividad, la idea de ponderación y una fórmula del peso para establecer cuáles son los principios que uno pone en la balanza, termina omitiendo que no hay un ponderómetro objetivo que podamos usar para medir el peso de algunos principios. Y respecto a lo que comentabas recién, yo no sé si corresponde hablarlo acá en el curso o no, pero yo lo del mandato de prohibición por exceso me queda como que lo entiendo bastante. No entiendo bien cómo sería, incluso cuando habla del mandato de prohibición por omisión o por acción insuficiente, nombra en un momento, por ejemplo, dice, si el Estado estaba haciendo algo y cambia la reglamentación y al cambiar esa reglamentación empieza a ser insuficiente la acción. Entiendo que ahí lo que estarías objetando sería el cambio en la reglamentación, la acción, la norma nueva que reduce derechos que antes estaban garantizados. ¿Sobre qué recaería la acción judicial en el mandato de omisión? Cuando estás incumpliendo algo, pero, o sea, ¿cómo no porque me suena como que el juez está reemplazando casi al legislador con esa acción. Sí, sí, no, sí, sí, no, Federico, está muy bien lo que planteas. Primero, eso se adecúa también o se integra con un principio que es el principio de progresividad, ¿está bien? Particularmente en la satisfacción de derechos, y sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales, ¿está bien? Que viene dada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que manda que el Estado no puede hacer menos de lo que venía haciendo y tampoco puede hacer menos de todo aquello que pueda. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, no sé, cuando una discusión que tenemos con la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, no sé si van a ver en los videos que hay un video sobre la construcción de un hospital, que es una demanda que yo vengo teniendo, que soy el abogado de ese tema desde hace muchos años. Entonces es un juicio para que la ciudad de Buenos Aires construya un hospital que lo viene estando en construcción desde ya hace 15 años, en la Comuna 8, que es la comuna de Soldati, Lugano y Villarriachuelo. Bueno, por ejemplo, una discusión en su momento era el gobierno nacional decía, yo no tengo plata. ¿Está bien? No tengo plata. Entonces, y nosotros le planteábamos, no, sí tenés plata, el tema es cómo la distribuís. ¿Está bien? Si vos gastás, me acuerdo en esa discusión del presupuesto, gastaba 1.700 millones en publicidad oficial, no me puedes decir que no tenés 300 millones para construir el edificio del hospital. ¿Está bien? Entonces, el tema es qué prioridades tenés. Vos tenés obligaciones constitucionales de otorgarle, de darle salud a la población, tenés una obligación legal, porque hay una ley que dice que tenés que construir ese hospital, y vos no tenés la libertad de decidir si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, y si no tenés plata, bueno, podría ser un argumento, pero no me gastes el triple o 5 veces por año la plata necesaria para construir todo el hospital, porque no es que no tenés. Entonces, en ese sentido, el juez no es que se pone el legislador, sino que hace cumplir, por un lado, la Constitución y la ley, en este caso hay una ley que establece la construcción de ese hospital, ante un ejecutivo o un estado de la ciudad que prefiere destinar el dinero a otra cosa porque considera que otras cosas son más importantes.
Entonces, Pero ahí un segundo, en eso que estás diciendo viene bien porque es la otra consulta que refería a esto me surge. En ese caso que mencionás, hay como un mandato más concreto de parte del legislador, tipo, bueno, tenés que construir un hospital, hacelo. No lo hace falta, bueno, pero cuando también se distingue entre reglas y principios, o sea, un mandato, porque, a ver, derecho a la vivienda digna, sí, pero ¿cómo estaría lleno de jueces fallando? Ojalá funcionara así el mundo, pero como cuando son principios y no cosas tan concretas, o Clericó está planteando esto del mandato de prohibición por omisión para casos de este estilo que se me ocurre que sí son más no, posibles de utilizar. Laura está pensando para el caso que vos estás diciendo, ¿está bien? Y ahí lo que eso se conjuga con un tipo de decisión judicial que se viene a llamar justicia dialógica, ¿está bien? Que podemos ver un ejemplo en el caso Berbisky, que es el caso de cárceles de la provincia de Buenos Aires, o el fallo Mendoza, que es el caso de la limpieza del río, de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿está bien? En donde vos tenés un mandato constitucional, por ejemplo, en Berbisky, cárceles sanas y limpias, ¿está bien? Bueno, los invito a que vayan a una cárcel, van a ver que dista un poquito, ¿está bien? La realidad de lo que dice la Constitución. Entonces, ahí se analizó, hay un universo de cosas, de acciones y omisiones, ¿está bien? Porque no son solo omisiones. En el caso de vivienda digna, creo que es más claro, hay omisiones, también no se construyen las viviendas, no se hace una política de vivienda. Entonces, ¿cuál sería en esta propuesta que hace Laura? Bueno, esto se tiene que poder judicializar, ¿está bien? ¿Cuál es la decisión final? Laura no lo dice, ¿está bien? Y ahí habrá que adoptar otros criterios o otras valoraciones respecto de cuál es el rol judicial. Por ejemplo, un caso bueno para esto sería Matanza-Riachuelo, ¿está bien? Donde hay una omisión del Estado en el sentido de no me hago cargo, ¿está bien?, de la contaminación que hay. Bueno, y entonces la Corte le dice, bueno, organícense, armen un organismo entre los tres, discutan, tráiganme un plan de saneamiento, ¿está bien? Yo no les voy a decir cómo limpio el río, porque no tengo la menor idea, dice la Corte, pero ustedes sí saben de eso, y está claro que ustedes no se están ocupando, entonces se tienen que ocupar. Entonces, bueno, a ver, empiécense a ocupar, le doy 2 años para que me traigan un plan, 5 años para que lo limpien, ¿está bien? Y voy controlando lo que vas haciendo, ¿está bien? Y de esa manera, pero lo que sí tengo claro es que tu omisión viola derechos constitucionales. Por ejemplo, viola el fin que vos tenés, que es garantizar la vida y el medio ambiente. Ya viola el fin legítimo, ¿está bien? No por acción, sino por omisión, porque no te estás ocupando de eso cuando te debieras estar ocupando. Entonces, después hay casos de incumplimiento absoluto que son los más difíciles, por un lado, más difíciles en cuanto a la solución, pero son los más fáciles en el sentido del análisis, porque tenés ya la idoneidad ya no te da, ¿está bien? Porque ya no hay nada. Y cuando hay alguna política estatal y tenés que ir a ver el tema de los medios, ya es mucho más difícil analizar si esos medios son mejores o no respecto de omisiones o de qué implica no hacer de esos medios. Porque el gobierno más preocupado por el cumplimiento de los derechos, y bueno, te diría, sí, ya sé que estoy construyendo 10.000 viviendas por mes. Sí, ya sé, se necesitan 30.000, pero bueno, hago 10.000, ¿qué querés que haga? O sea, antes no se hacía nada. Entonces, no puedo destinar todos mis recursos a resolver este problema de la noche a la mañana. Lo voy a ir resolviendo de a poco, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahí también dependerá el entendimiento que uno tenga de cuál es el rol de los jueces. Si el rol de los jueces es ponerse en el lugar de la democracia, de la toma de decisiones directa, o no, o de ayudar, de dar un marco. Y bueno, en algunas situaciones en donde de incumplimiento absoluto, quizás el rol judicial deba ser más importante, porque, por ejemplo, no sé,
te dicen una vez limpiar Riachuelo, te dicen otra vez limpiar Riachuelo, te dicen 10 años limpiar Riachuelo, bueno, lo limpiaste, quizás sea el momento de que tomes alguna decisión como más concreta, ¿está bien? ¿O no? Pero digo, a lo que va el texto de Laura, que yo siempre, desde que lo puse, estoy dudando, por eso lo dejé, creo que está resumido por mí el texto, que tienen subido, está como iluminado, ¿no es cierto? El texto como está subido en el Drive, ¿no? Bueno, quizás subo mi texto, mi resumen como para ayudarlos más, porque ese texto analiza temas que a mí no me interesa tanto que analicen, ¿está bien? Porque efectivamente son lo que, todo el tema de la omisión es un tema para profundizar, ¿está bien? A mí el texto ese me parece bueno porque como para analizar el tema de la omisión, analiza de manera clara cómo juega el test de proporcionalidad ante los hechos de acción, me parece un texto muy claro en ese sentido. Pero no es un texto claro para lo que ella está hablando, no es del todo claro, es bastante difícil, quizás para la mayoría, de entrarle al tema de el test de proporcionalidad por omisión. Luis, si uno ve ese tipo de injusticia, como uno como persona de derecho no debería actuar de oficio. Bueno, el tema es que es actuar de oficio también, ¿está bien? Y el tema también es cuál es el rol que tiene la democracia y cuál es el rol que tiene el Poder Judicial. ¿Está bien? Si uno va a confiar en sujetos no elegidos, que además no tienen la capacidad para decidir eso, ni tienen la función supuestamente para decidir eso, la toma de decisiones que deberíamos tomar nosotros autogobernándonos. El tema es qué papel pueden jugar los jueces para ayudarnos a autogobernarnos y para ayudar a resolver los problemas que genera la representación y los déficits que genera y que se generan en los sistemas democráticos representativos republicanos modernos que están a la vista. Entonces, los jueces tienen una tarea para hacer, que puede no ser decir lo que hay que hacer, sino que puede ser ayudarles, puede ser decir a veces lo que hay que hacer, y en otras también ayudar a que los que tienen que tomar las decisiones las tomen, ¿está bien? Poniéndole incentivos para que las tomen. Luego queda otro, el último test, que lo vamos a ver en la clase de igualdad, está bien, que también lo tienen igual en la clase, creo, grabada, que es el escrutinio estricto, que se dispara cuando hay situaciones de discriminación, ¿está bien? Por eso lo vemos con igualdad. ¿Les parece? Vamos a la resolución del caso. ¿Les parece?